Bien, estamos listos, hermanos, para arrancar un servicio más este domingo. Hoy es 4 o 5 de mayo. 5 de mayo del 2019, ya arrancamos un mes nuevo, dándole la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de este video y también a las personas que nos acompañan hoy aquí en la iglesia, que hacen parte de la iglesia local. Todos juntos en un mismo sentir, que es el escuchar un consejo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Así es que voy a pedirle que se pongan de pie. Vamos a ir a la Biblia, busque el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. ¿Usted ahí en el video también? Si tiene una Biblia cerca, búsquela. Si no tiene una Biblia cerca, pues anote los versículos. Siempre le aconsejamos lo mismo, o sea, es una sana costumbre. Busque el libro de Nehemías, capítulo 1, vamos a estar ahí. Y hágalo del pueblo de Berea, ¿no? Recuerda, el pueblo de Berea era un pueblo que escuchaba, todo lo que escuchaba lo anotaban y después lo buscaban. Y si estaban de acuerdo porque estaba respaldado por la palabra, bienvenido sea. Si no, se desechaba, ¿no? Así debe ser con todo lo que uno haga. Y no diga amén a todo lo que escuche. Por más que le digan en el nombre de Jesús, no. Cerciónese de que realmente está respaldado por la palabra de Dios. Amén. Bien, el libro de Nehemías, capítulo 1, vamos a leer del verso 2 en adelante. Nehemías 1, 2. ¿Estamos todos? Nehemías 1, 2. ¿Estamos? Nehemías. Bueno, si no escuchan, la fe viene por el oír, ¿no? Después anoten nada más el versículo Nehemías, capítulo 1, vamos a leer. No, mejor vamos a ir al 4. Vamos un poquito más adelante al 4. No. Está bien. Sí, hermanos. Nehemías 1, 2. ¿Estamos? Bien, dice la palabra del Señor que vino Hanami, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, ¿a quién le dijeron? A Nehemías. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren las noticias que le llegaban a Nehemías, ¿no? Quiero hacer énfasis en esto cuando él dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí en este precioso lugar, Señor, que tú has dispuesto por medio de tu misericordia, Señor, para que nosotros podamos reunirnos como miembros de tu iglesia, miembros de tu cuerpo, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir ese consejo tuyo, Señor. Y que de aquí en adelante, Señor, cada vez sea más fuerte nuestra convicción de que dependemos totalmente de ti, Señor. Que cada paso que demos, cada pensamiento, cada cosa que hagamos, sea tu palabra la que nos guíe, la que nos dicte la dirección, Señor. Bendecimos este precioso momento, Señor, en que nos disponemos a escuchar un consejo tuyo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermano, varias veces hemos comentado aquí de que una de las formas más efectivas en que uno puede enriquecerse de la palabra cuando usted la lea es que usted se identifique con los personajes de lo que está leyendo, ¿cierto que sí? Porque si usted se identifica y se pone en la persona de lo que está leyendo, usted va a poder sentir lo que esa persona sintió. Por ejemplo, cuando usted lee aquel versículo donde dice que Pedro negó al Señor 3 veces y que cantó el gallo, y que dice que el Señor miró a Pedro. Entonces dice, bueno, lo miró a él. Qué mal se debe sentir Pedro, y día uno, ¿ah? Pero si usted se identifica con Pedro, usted va a poder sentir lo que él sintió. Y cada vez que usted traicione al Señor o usted lo niegue, porque recuerde que usted no necesita negar al Señor y andar con un cartel que diga, yo niego al Señor, yo niego al Señor, yo niego al Señor. A veces usted lo niega sin saberlo, con acciones que hace o por omisión. Muchas veces negando a veces que es cristiano o negando que vas a una iglesia cristiana. Entonces,
Si tú te recuerdas del versículo y te pones en los pies de Pedro, tú vas a sentir la mirada del Señor y de seguro que vas a sentir lo que Pedro sintió. Amén, hermanos. Entonces, para eso es importante, pues obviamente entender lo que uno está leyendo. Vamos a estar compartiendo en esta mañana, en este día, algunos pasajes del libro de Nehemías, que es un libro muy rico en algo que es muy importante para la vida del cristiano, que es la restauración. La restauración es clave para la vida del cristiano. Amén. De hecho, una de las razones por las cuales Cristo vino a morir en la cruz fue para recuperar lo que se había perdido, para mostrarnos el camino a casa. Tantas razones por las cuales Él vino, y eso usted lo puede encerrar en una palabra que se llama para restaurar, o sea, para poner todo en su lugar. ¿Qué es restaurar? Poner las cosas en su lugar de origen. ¿Amén o no? Eso se llama restaurar. Entonces, el libro de Nehemías es todo un ejemplo, no solamente de restauración, sino de liderazgo. Como una persona, estando donde estaba, siendo tocado por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, por el dolor de su pueblo, hizo lo que hizo, que es lo que vamos a estar viendo en este día. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos aquí todos? ¿Amén? Bueno, entonces, les decía que restaurar es eso, es poner las cosas en su lugar. Ahora, vamos a estar compartiendo que Nehemías obviamente se fue a Jerusalén porque él recibió noticias no muy alentadoras, ¿no? Le decían, mira, la gente que quedó allá, que logró sobrevivir, la están pasando mal. Porque o sea, la ciudad tiene los muros caídos y tiene las puertas quemadas. Entonces él se sintió verdaderamente mal. O sea, los que somos, aunque mi esposa lo decía al principio, que todos somos extranjeros, pero bueno, algunos somos más extranjeros que otros. Tenemos nuestro lugar de origen. Tal vez usted que está aquí, puede que no todos sean de Cartago, pero si a uno le llegaran con noticias, decir, mira, ¿te acuerdas del pueblito aquel donde naciste y creciste? Miras qué mal está destruido, la gente anda por ahí vagando, o sea, ¿se sentiría uno mal o no? Claro que sí, ¿cierto que sí? Se sentiría uno bastante mal, pero bueno, ¿cómo llegó la gente de Nehemías a volver allá y a volver a reconstruir los muros, que es lo que vamos a estar compartiendo? ¿Cómo lo hicieron? Pues, porque dice la palabra en Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Todo tiene su tiempo. De seguro que esta gente en algún momento disfrutó de la ciudad cuando la ciudad era grande, era poderosa, tenía sus ventajas, sus privilegios, pero todos sabemos la historia del pueblo de Israel y por qué ese pueblo cayó en cautividad y por qué Dios permitió eso. Todos sabemos que el pueblo se olvidó de Dios. O sea, hicieron a un lado aquel mandamiento que el Señor les dijo, yo soy Jehová tu Dios, tu único Dios, y a mí me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y no te harás dioses ajenos. Ellos pasaron por alto eso, y pues obviamente Dios tampoco lo pasó por alto, permitió que el pueblo cayera cautivo y fuera llevado a Babilonia. Esa es la historia que conocemos del pueblo. Entonces, ¿por qué el pueblo volvió otra vez allá? Porque en la vida, hermanos, todos tenemos ciclos que cumplir. ¿Amén o no? Hay momentos en que nosotros tenemos éxitos, victorias, pero también hay momentos en que tenemos adversidades. Lo pasaron los apóstoles con el Señor. Tuvieron momentos sublimes, de victorias, de milagros, de sanidades, pero también tuvieron momentos de angustia. ¿Se acuerdan de la barca aquella? Entonces, eso es lo normal en la vida de cada uno de nosotros, que pasemos momentos buenos y pasemos momentos no tan buenos. No diga malos, porque para la vida del cristiano no hay momentos malos, porque dice la palabra que todas las cosas, todas, ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces no diga, estoy pasando por una mala situación. No, estoy pasando por una adversidad, estoy pasando por una prueba, si es que usted es una persona de Dios. Porque si usted es una persona que vive apartado de Dios, las adversidades que estés pasando no son pruebas. Lo más probable es que sean fruto de tu pecado. Amén. Entonces, si usted persevera en la adversidad y usted supera esa adversidad, de seguro que usted al final se va a poder parar y va a decir, como dijo Pablo cuando pasó todas las adversidades que pasó, ¿se acuerda que él se paró y dijo, wow, yo he pasado cosas buenas, pero también he pasado cosas no tan buenas, he tenido y no he tenido, he sabido contentarme en todo? Entonces Pablo lanzó una frase muy bonita que dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿cierto? Pero para decir eso hay que pasar por las buenas y por las no tan buenas y perseverar en el momento de la angustia y superar eso, ¿no? Amén o no, hermanos. Entonces, así le pasó al pueblo. El pueblo tuvo sus momentos buenos, fue a la cautividad, estando allá en cautividad, le dieron la oportunidad de regresar a reconstruir su ciudad, y en medio de ese ciclo de reconstrucción, pues obviamente comenzaron a restaurar muchas cosas, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo en este día. Entonces vamos a ver cómo surgió el plan y para que nosotros saquemos el paralelo con la vida nuestra. Recuerde, todo lo que usted lea en la palabra, usted tiene que llevarlo a su vida espiritual, a su vida
a lo que usted vive en el día a día. Porque para eso está la palabra. La palabra no es un libro histórico que cuenta la historia de lo que pasó a aquel pueblo y lo que hicieron y qué interesante, ¿no? Como cuando usted ve una película y dice, ay, qué bonita película, y ya, ¿no? No, la idea es que usted de aquí saque el consejo, lo aplique a su vida y usted se apoye en esta multitud de consejeros para que con sabiduría usted pueda corregir sus caminos o usted pueda enderezar sus sendas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, es muy importante que el pueblo entendiera cuál era el plan de Dios, que el pueblo entendiera por qué estaban donde estaban y por qué les pasó lo que les pasó. Es importante que cada uno de nosotros entienda por qué usted y yo estamos donde estamos. ¿Y cómo llegamos a estar donde estamos? ¿Qué decisiones tomamos para estar donde estamos? ¿Y cómo podemos salir de donde estamos si es que a usted y a mí no nos gusta donde estemos? Así es eso, ¿no? ¿Amén o no? Pero bueno, ¿cómo empezó todo? Ustedes saben que las ciudades en la antigüedad tenían esa costumbre de levantar, ¿qué? Muros, ¿cierto que sí? Tenían la costumbre de levantar muros. ¿Para qué levantaban muros? Para protegerse. Los muros eran sinónimo de protección. Muros para protegerse. Una ciudad sin muros era una ciudad indefensa, una ciudad a expensas de ataques. Entonces los muros son sinónimo de seguridad. Mire, nosotros estamos en este espacio aquí, tenemos unos muros que nos dan la seguridad de que mientras estemos entre estos 4 muros, por ahora no nos va a pasar nada. Nadie se va a meter aquí si no, lo que les decía, más tarde va a haber una actividad aquí, si no todo el mundo se metería aquí, mientras yo estoy predicando estarían aquí detrás de mí armando bombas y letreros, porque más tarde van a celebrar unos 15 años aquí, ¿cierto que sí? Entonces, estos muros nos dan seguridad. Y la puerta significa autoridad. De esa puerta para adentro, yo tengo autoridad. ¿Y qué me da la autoridad? De que yo pagué un precio, pagué un alquiler de este salón. Bueno, digo yo en nombre de la iglesia, porque cada uno de nosotros tiene autoridad mientras estemos de esa puerta hacia adentro, ¿cierto? Entonces, las puertas significan autoridad. Como la autoridad que usted tiene de las puertas de su casa hacia adentro. Ahora, si usted no la ejerce es otra cosa. Porque la autoridad que no se ejerce, ¿qué pasa? Se pierde. La autoridad que no se ejerce, se pierde. Entonces usted tiene que ser una persona de autoridad. Pero para eso tiene que tener establecidos sus límites, porque la autoridad no aplica en cualquier lado. Usted no puede ir a aplicar su autoridad en los muros y en las puertas de adentro de otra persona porque no aplica. Entonces, ¿cómo empezó eso? Pues obviamente porque los muros de Jerusalén pues se habían caído, ¿no? Espiritualmente la iglesia tiene que construir muros. ¿Para qué? Para que nos cuidemos de que no entren aquí cosas que no tienen nada que ver con Dios. Que no entren aquí cosas inmundas, paganas. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en la iglesia de hoy? La iglesia de hoy tiene sus muros muy caídos. Entonces por eso se ha metido dentro de las iglesias tanta contaminación, tanta cosa que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces por eso es porque se han descuidado y los muros se han caído. Entonces los muros nos sirven como lo sirve la palabra, ¿no? Para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces tenemos que tener los muros bien arriba, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿por qué le pasó eso al pueblo? Bueno, usted puede leerlo allá en Segunda de Crónicas si quiere buscar la historia, pero es lo que les dije ahorita. El pueblo, obviamente, un pueblo desobediente, un pueblo después de ver el poder de Dios, se olvidaron de él, le dieron la espalda, comenzaron a buscar otros dioses, y por eso el Señor permitió que ellos cayeran en cautiverio, no valoraron la palabra, no valoraron la ley, entonces se fueron obviamente a estar bajo el yugo de Babilonia por 70 años. O sea, fue bastante tiempo el que ellos estuvieron por allá, digamos, cautivos, ¿no? Hay varias historias del pueblo de Babilonia, cuando el pueblo estaba cautivo. Ustedes se acuerdan la más conocida, que le decían al pueblo, ¡hey, ustedes que son tan alegres, cántenos una canción! Y ellos decían, no podemos cantar nada porque estamos en tierra extraña, ¿no? Estamos en tierra extraña. Entonces, usted puede ser muy cristiano, muy alegre, muy lleno de alabanza, pero si usted está en tierra extraña, si usted está en tierra donde no es de Dios, usted se siente como un mosquito en una sopa, ¿eh? O sea, este no es mi lugar. ¿Amén o no? Así es. Eso es como cuando usted mete una gallina en una jaula llena de zorros. Ese no es el lugar de ella. Entonces se siente malísimo, se siente intimidada, no puede expresar lo que podría expresar. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, eso obviamente conllevó a que la ciudad la destruyeran, el pueblo fue destruido, arrasado, el templo lo destruyeron, las puertas las quemaron, todos los utensilios sagrados del pueblo de Israel se los llevaron también para Babilonia, allá los tenían, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Resulta que hay un rey persa que se llamaba Ciro, que él, tal vez movido por Dios, lo que sea, él
digamos, emitió un edicto donde le permitía a la gente regresar a Jerusalén otra vez para que reconstruyeran la ciudad. Los autorizó porque ellos tenían prohibido ir. Entonces él les dio la oportunidad de que regresaran y ellos comenzaron a ir en grupos. Primero fue un grupo que, bueno, obviamente limpiaron todo, hicieron los cimientos del templo, entre ellos estaba el profeta Ageo y Zacarías. Después fue un segundo grupo que ya levantaron el templo como tal, ahí obviamente estaba Esdras, y ya después fue un tercer grupo que es el caso de Nehemías, porque es más, habían limpiado todo, habían levantado el templo, pero todavía no habían muros, no había muros. Y si no hay muros, recuerde, si no hay muros, no hay seguridad, ¿no? ¿Amén o no? Entonces ahí es donde entra Nehemías en juego. Hay que levantar los muros, hay que levantarlos, ¿no? Entonces tiene que ver mucho esto con restaurar. Cuando yo le digo a usted, usted tiene que levantar los muros de su vida. Diga, ¿a qué se referirá el pastor? ¿Será que tengo que hacer 4 muros? No, levante barreras, ponga cosas que realmente impidan que entren cosas que contaminen su vida, ¿no? Ponga límites, establezca su autoridad, no se relacione con cualquiera, o sea, identifique las cosas que vienen de Dios, las doctrinas que son y no son de Dios, identifique todo eso. A la gente que le dice a uno, pastor, ¿y cómo hago yo para saber si mi iglesia es buena? O sea, levante los muros de Dios y los mismos muros te van a saber si estás adentro o afuera de lo que Dios realmente quiere. Pero para eso tienes que conocer la verdad y tienes que entenderla, si no, no vas a poder, definitivamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que a pesar de todos los peligros, los israelitas, como no había muros, había templo y todo, pero como no había muros, ellos comenzaron ¿a qué? A mezclarse con los pueblos, porque cuando no hay muros, pues todo el mundo circula libremente, ¿no? Insisto en el ejemplo de aquí, si no hubiera muros, aquí yo no sabría cuáles son de la iglesia y cuáles no, porque entra y sale todo el mundo, entonces no sé quiénes son de la iglesia, ¿cierto? Entonces los muros nos permiten que el pueblo no se relacione con gente que no debería, que era una de las cosas que Dios más advertía. No se mezclen con pueblos extraños, no se mezclen porque eso los van a contaminar, los van a llevar ¿a qué? A seguir otros dioses, no se mezclen. Entonces, bueno, los muros obviamente no estaban y ahí es donde Nehemías entra en acción. Nehemías, vayamos un poquito ahí al capítulo 1 donde estábamos. Nehemías hacía parte de ese grupo que salió exiliado, ¿cierto que sí? Pero él pudo conseguir un trabajo. ¿Alguien sabía qué hacía Nehemías? ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? ¿Qué era? Él era copero del rey, copero. ¿Qué hace un copero? O sea, uno diría, sí, mira, el ser copero del rey le permite tener todas las comodidades que tiene el rey, anda en palacio, come bien y todo eso, pero él tenía que probar toda la comida del rey antes del rey para ver si no estaba envenenada. Entonces, uno diría, ¿sería un buen o un mal trabajo? Depende, Depende de lo que la gente diga, si realmente las comodidades están por encima de eso. Entonces, Nehemías obviamente era copero del rey y vivía con todas esas comodidades. Usted lo puede encontrar ahí en lo que acabamos de leer. Y dice la palabra del Señor que cuando él escuchó toda esa historia de lo que estaba viviendo el pueblo, él se sentó y lloró. Entonces, un proceso de restauración, hermanos, en la vida de cualquier persona, tiene cabida dependiendo si la persona es sensible a que necesita ese proceso de restauración. Porque una persona puede estar caída, puede haber tocado fondo, lo que sea, pero si esa persona no tiene la sensibilidad de reconocer que realmente necesita un cambio, no, el Señor no va a poder hacer nada, por más que quiera hacerlo, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, el papá obviamente quería restituir al hijo, quería darle la autoridad otra vez, quería ponerle el anillo, todo eso él lo quería hacer en su mente, amén. Pero si el hijo no se hubiera arrepentido y no hubiera tomado la decisión de volver a casa, nada de eso hubiera pasado. Porque a veces hacemos mucho énfasis en que sí, que el amor del padre y todo eso que está bien, pero el amor del padre está bloqueado si no hay esa primera acción y el que el hijo vuelva en sí y regrese a casa. ¿Amén o no? Entonces, las cosas de Dios están listas. Dice Eclesiastés 3:15 que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Dios ya lo tiene listo. Pero necesita que usted tome la decisión de agarrar camino a casa. ¿Amén o no? Si no, no se va a poder. Entonces, obviamente, dice que Nehemías se sentó y lloró y en el versículo 4 dice, aparte de llorar, dice que hizo duelo por algunos días. Hizo duelo. En medio del duelo, hermano, yo creo que cuando una persona está de duelo, cuando una persona obviamente toma un espacio para reflexionar, que es parte del duelo, es lo que uno debe hacer en medio de la adversidad, o es lo que aconseja la palabra. La palabra dice, hermanos, en
En el libro de Eclesiastés 7:14 dice la palabra, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Así es, en el día del bien disfrute, en el día de la abundancia disfrute, pero en el día de la adversidad considere. En el caso de Nehemías, en medio de esta adversidad, ¿qué hizo él? Hizo duelo, se analizó, se sentó, lloró y se sentó a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, obviamente, ese proceso empezó ahí, en encontrar una persona sensible, porque no todos recibían noticias de que el pueblo estaba mal, pero solamente la palabra habla de Nehemías, que fue el que lo sintió verdaderamente, lloró amargamente, hizo duelo, y de ahí en adelante viene todo lo que vamos a estar compartiendo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿a quién le dijo? A Nehemías, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué no? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temía en gran manera. Entonces mire, la tristeza que Nehemías sentía, se le reflejó, ¿amén o no? Entonces cuando usted tiene ese sentimiento, esa sensibilidad de que ha hecho algo, que usted necesita un proceso de restauración, usted tiene que manifestarlo, tiene que verse reflejado. Si usted es una persona que dice que se ha arrepentido, que le ha entregado su vida a Cristo, en su vida tiene que verse reflejado por lo menos la vergüenza de lo que hizo. O sea, si usted es una persona que no se avergüenza de lo que ha hecho en contra de Dios y en contra de la gente a la que usted dice que ama, si usted no se avergüenza, si no siente vergüenza es porque usted no se ha arrepentido. Así de sencillo es el asunto. Tiene que reflejarse. Nehemías estaba triste y se le vio en su rostro. El rey lo vio de una. ¿Por qué estás así? Si usted es una persona que está arrepentida, usted tiene que reflejársele no solamente la culpabilidad de que usted se sienta mal, porque hay mucha gente que se siente mal por ratos, que es un remordimiento. Recuerde que un remordimiento es cuando uno siente culpa de haber hecho algo, pero como no hay arrepentimiento, usted vuelve y lo hace. Amén. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, usted no solamente se arrepiente y se avergüenza de lo que hizo, sino que se aparta de lo que hizo. ¿Estamos, hermanos? Entonces así es, el sentir, obviamente el sentimiento produce que haya cambios. Entonces Nehemías obviamente oró a Dios para que lo pusiera en gracia delante del rey. Amén. Y así pasó. Porque ya en los versículos que vienen, bueno, obviamente él se pone a hablar con el rey y le cuenta las noticias que le llegaron y le cuenta que está triste, que qué podría hacer. Entonces el rey dice, bueno, ¿qué quieres? ¿En qué te ayudo? O sea, Dios lo puso en gracia. Muchas veces yo no sé si cuando usted va para una reunión o usted va a ver a alguien o a hacer algún negocio, si usted le pide a Dios, Dios, ponme en gracia con aquella persona. Si no lo hace, hágalo, es una buena práctica. Dios, ponme en gracia. O sea, pon palabras en mi boca, que se alumbre la luz del entendimiento. Y si usted realmente es una persona que camina en rectitud, que camina como es digno de un hijo de Dios, téngalo por seguro que Dios lo va a respaldar. ¿Amén o no? Como respaldó a Nehemías, como lo respaldó. Entonces, de ahí en adelante, nosotros vemos que ya él se fue, viajó, armó su grupo, el rey le dio cartas, porque fue tal el apoyo del rey a Nehemías que le dijo, no, te doy cartas para que te den materiales, para que te abran camino, para que nadie te moleste, en otras palabras, ¿no? Él llegó en el capítulo 3, si quiere ahí en 3.1, vamos a ir rápido, para que lleguemos al 4, que es el que nos interesa. No, en el versículo 2.11, miren, en el 2.11 dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, él llegó allá y no fue que llegó y de una y armar alboroto, no. Dice que él llegó y estuvo ahí 3 días, analizando, viendo a ver qué era lo que había que hacer, qué es lo que yo necesito, calculando fuerzas, calculando recursos, qué es lo que uno debe hacer. Dice la palabra que, ¿quién de nosotros, hermanos, antes de hacer algo no se sienta primero para ver si tiene todo? Amén. No vaya a ser que a mitad del camino te quedes sin nada, sin recursos, sin haber terminado lo que empezaste y más bien seas avergonzado. Entonces, eso hizo Nehemías, llegó allá, recorrió la ciudad, vio que era lo que necesitaba y después de 3 días, dice aquí, fue que se reunió con la gente ya porque antes no le había dicho nada a nadie de lo que Dios había puesto en su corazón. Así debemos hacer nosotros también. Tenemos que ser personas precavidas. Por eso es que el Señor cuando mandaba a los discípulos les decían, vea, los voy a mandar allá como ovejas en medio de lobos. Amén. Y les decía,
sean astutos, sean sencillos como palomas y astutos como serpientes, ¿no? O sea, no lleguen ahí de aletosos, de alborotadores, ¿no? Analicen la situación, vean con quién se meten, miren si la persona recibe lo que ustedes llevan, y si alguien lo rechaza, simplemente limpien el polvo de sus sandalias y salgan de ahí. Así es. Es sencillo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, eso obviamente funciona si usted es una persona que sabe exactamente cómo es que Dios espera que usted actúe. Pero bueno, vamos al capítulo 4, ahí Nehemías, ahí es donde nos vamos a detener un poquito más, porque ya pasó todo eso, ¿no? Ya pasó que él comenzó a armar los equipos, comenzó a distribuir el trabajo, comenzaron ya a trabajar. Pero en el capítulo 4 vamos a ver qué es lo que pasa cuando usted y yo empezamos a hacer algo para el Señor, empezamos a levantar alguna obra, o usted empieza a decir, yo voy a hacer algo por la iglesia, voy a hacer algo para el Señor, voy a servir, voy a meterme por aquí. Usted va a ver que la cosa no es así tan fácil. Es fácil en la medida que usted sea una persona que tenga identidad, decisión, que tenga los recursos, y cuando hablo de los recursos no estoy hablando de plata, sino que usted tenga la capacidad de hacer las cosas, que usted se haya instruido en la palabra, que usted sepa realmente hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, ¿no? Entonces en el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros, recuerde que el que está hablando es Nehemías, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mire, cada vez que usted empieza a hacer algo para el Señor, siempre van a aparecer personas que se opongan. A veces, la mayoría de las veces son los de la misma familia, ¿no? A veces nuestros Sanbalá, nuestros Tobías aparecen ¿dónde? En la misma familia, en nuestro círculo cercano de amigos. Todo el mundo comienza a decirte, ¿cómo? Mire, yo después de 15 años que ya soy cristiano y que todo eso, todavía encuentro unos amigos que le dicen, ay, ¿todavía andas en eso? Todavía estás metido ahí, te lavaron el cerebro, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Pero uno obviamente sabe distinguir quién es verdaderamente tu amigo, ¿no? Amén o no. Amigo, una persona que quiere el bien para ti y sabiendo que el bien está en Dios, pues que te lleva a los pies de Cristo. O por lo menos te presenta la palabra, ¿no? O por lo menos te marca el camino para ver qué tú haces, porque realmente es una decisión personal. Entonces, siempre hay una adversión hacia las cosas de Dios. Cada que tú quieras hacer algo, siempre aparece algo, ¿no? Siempre aparece una oposición. En este caso de Nehemías, pues se aparecieron estos, Sanbalat y otros que inmediatamente se enojaron, porque la gente, hermanos, pareciera ser que la gente se molesta cuando tú tratas de enderezar tu vida, cuando tú tratas de levantar tus muros, cuando tú tratas de comenzar a hacer el bien, como que la gente se molesta. No todos, ¿no? Tiene que ser gente de Dios. Pero obviamente la gente pareciera ser que les incomoda eso, que les incomoda que tú quieras ordenarte, ¿no? Entonces, en este caso, esta gente que llegaban a levantar los muros, dice que se enojaron tremendamente e hicieron escarnio. ¿Ustedes saben qué es escarnio? ¿Alguien sabe qué es escarnio? ¿No saben? El escarnio, por ejemplo, cuando usted lea la palabra y usted vea palabras que dice, ¿qué será eso? Búsquenla. Se mete a internet, pone escarnio o pone un diccionario. El escarnio es una burla, pero no es una burla cualquiera, es una burla ya subida de tono, ya como que tiende a ridiculizar al otro, a ofender. Eso es escarnio, porque usted se puede burlar. Así, una burla ligera, pero cuando esa burla está acompañada ya de sátira, de tratar de hacer quedar al otro como mal, como ridiculizarlo, eso se llama escarnio. Entonces esta gente comenzaron a hacer escarnio de los que llegaban ahí a levantar los muros, ¿no? Amén o no. Entonces, ¿así le ha pasado a uno o no? ¿Han tratado de ridiculizarnos? Muchas veces. Panderetas y todo, a veces uno está ahí con su panderetita y uno sabe que la gente... Panderetas, ¿no? Muertos de hambre. ¿Qué nomás nos han dicho? Muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, eso no nos debe afectar a nosotros para nada. Recuerde, el cristianismo es fácil en la medida en que usted ame las cosas de Dios. Si usted no ha llegado a amar verdaderamente las cosas de Dios, no hay nada peor para usted que estar en una iglesia cristiana. Si usted llega a una iglesia cristiana y usted no se deleita en la palabra o en lo que está oyendo, estos minutos, esta hora que nosotros compartimos es la hora más aburrida para usted. ¿Amén o no? Así me pasaba a mí, les conté alguna vez, cuando yo empecé en el cristianismo, para mí la mejor hora del culto era la hora de la música. Porque la carne es la carne. Pero la hora de la prédica era la hora más larga que me parecía a mí. ¿Por qué? Porque no conocía, porque no entendía, porque estaba cegado. Pero a medida que yo comencé a
a transformar mi manera de pensar, a amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba, pues el momento de la prédica es el momento donde uno más abre sus oídos, abre sus ojos. ¿Amén o no? Así es, ¿no? Y si usted todavía no está pasando por esa etapa es porque usted está todavía en la parte carnal, ¿no? La parte carnal es la que tú estás alimentando. Pero bueno, el enemigo, hermanos, siempre ha utilizado las mismas estrategias, las mismas, siempre, 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 ¿no? En este caso que acabamos de leer de famoso Sanbalat y Tobías, representan siempre las cosas que son anticristianas. Es que a uno le hablan del anticristo. Uno le dice, uy, el anticristo, pero no ha llegado el anticristo. Hay muchos anticristos hoy en día. Hay muchas cosas que son anticristo. ¿Qué es anticristo? Lo que está en contra de Cristo. Hay muchas cosas que están en contra de Cristo. A nivel político, a nivel de educación y todo. Las cosas de Dios se han sacado de las escuelas, se han sacado de la política, se han sacado de las familias. Ahorita ya terminaron aquí en Costa Rica de discutir temas del aborto y todo eso, y como eso ya va caminando, ahora ya se quiere meter por la eutanasia. Entonces todo lo que huele a muerte, como que, es el interés particular, ¿no? Un interés particular que hay ahí. Pero bueno, todas esas son cosas anti-vida, anti-cristianas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, estas personas, Sanbalat y Tobías, ellos no eran cualquier pintajo en la pared. Ellos eran ahí dirigentes, ahí en el pueblo eran magistrados y todo eso, pero ellos no podían hacer nada. ¿Sabe por qué no podían hacer nada? Porque Nehemías, ¿se acuerda que él había hablado con el rey y el rey le dio qué? Cartas, le dio apoyo, traían autorización del rey. Ustedes no podían hacer nada. Usted y yo, como hijos de Dios, que decimos que somos cristianos, para hacer cosas para Dios, nada nos debería detener. ¿Por qué? Porque tenemos el aval de ¿quién? Tenemos el respaldo de ¿quién? Del Rey de Reyes. Amén. Entonces no viene nadie a pararse aquí que no puedes hacer esto, que no puedes aquí. Imaginen que el Señor sabía y él mismo le decía a sus discípulos, si no quieren vayan para otro lado, pero nada va a detener esto. Cuando las cosas son de Dios, nada las detiene. Métase eso en la cabecita, nada las detiene. Las cosas que se caen es porque son cosas de hombres. ¿Amén o no? Ahora usted podrá decirme a mí, pastor, ¿y por qué si hay tantas iglesias y mega iglesias contaminadas y todo, que uno dice que no son de Dios, por qué se sostienen? Porque es de parte y parte, ¿no? Usted sabe que también el enemigo tiene su poder, uno no puede ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces, hay un grupo de personas que predican codicia y hay un grupo de personas recibiendo codicia. Entonces, codicia y codicia, codiciosos predicándole a codiciosos. Entonces, al final, hay una cantidad de iglesias que tienen todo menos de iglesia de Cristo. Son iglesias cristianas, pero no son iglesias de Cristo. Ni se predica la palabra ni el evangelio de Cristo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, el enemigo, hermanos, siempre ha utilizado las mismas armas, las mismas estrategias. El enojo, entre más usted avanza, más se enoja el enemigo. Por eso es que hay gente que dice, qué raro. Yo antes de entregarle mi vida a Cristo, yo no tenía tantos problemas. Es más, vivía mejor, dirían algunos, en su ignorancia. ¿Han escuchado eso? Hasta usted mismo, yo mismo, puede que en algún momento lo hayamos pensado y decir, qué raro. Antes de ser cristiano no tenía tantos problemas. Pero no es que tengamos tantos problemas, sino que en la medida en que usted avanza en su relación con Cristo, el enemigo también comienza a moverse. Amén. Cuando usted y yo estábamos en la inmundicia del mundo y todo eso, ¿quién nos paraba bolas? Nadie, ¿no? ¿Quién se fijaba cómo vivíamos? Nadie. Ahora que decimos que somos cristianos, no solamente los moros, sino también los cristianos están pendientes de lo que usted y yo hacemos para ver si realmente obedece o no a lo que debería ser un hijo de Dios. Entonces, eso no es nuevo, realmente que la gente quiera poner resistencia, estrategias del enemigo, siempre, el escarnio y todo eso. Siempre la gente trata de descalificar lo que se quiera hacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba empezando su ministerio? Que los apóstoles llamaron a alguien que se llamaba Natanael y dice, wow, encontramos al que debía venir. Jesús, y ya no es que vino Natanael y dijo, pero ¿será que de aquí de Jerusalén saldrá algo bueno? De aquí saldrá algo bueno. Como siempre descalificando las cosas, ¿no? Usted si es el único cristiano en su familia, de seguro que dirán, este sí podrá hacer algo bueno. Este sí podrá por lo menos ser usado por Dios. Siempre lo descalifican a uno, ¿amén? Ahora, que los demás te descalifiquen, no hay problema. El problema es cuando usted mismo se descalifica. Ahí sí ya estamos en un problema serio, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, el versículo 2, del 4:2, dice,
Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces, siempre es el menosprecio público a lo que usted y yo hagamos para las cosas de Dios. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Siempre los cristianos, hermanos, nos han posicionado como en lo más bajo de la pirámide de la sociedad, ¿no? Como lo más bajo, esa es la realidad, como los más débiles, como los menos preparados, como los más necesitados, porque dicen, ¿tú te volviste cristiano? ¿Quién sabe qué tragedia habrás sufrido, no? A mi esposa le pasó una vez cuando fue a Colombia, la primera vez que fue siendo cristiana, le decía a la familia, ¿qué te pasó? ¿Te metiste a las drogas? ¿Te violaron? ¿O qué te pasó para que te hayas hecho cristiana? Porque así es. Siempre usted dice que es cristiano, usted dice, seguro drogadicto, o acaba de salir de la cárcel, ¿o qué? Porque nos tienen por debajo, ¿no? El menosprecio público a lo que es las cosas de Dios. Esta gente iba a levantar unos muros y decían, ¿pero qué van a hacer estos débiles judíos? ¿Podrán hacerlo? ¿Será que se les permitirá? Siempre son las mismas estrategias. Mire, lo que le pasó a ellos nos pasa a nosotros día a día, ¿no? En el versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías, anonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces, lo derribará. Entonces, obviamente con contundencia decían, lo que ustedes hagan no va a proceder, realmente eso va a fracasar. Te pongo 6 meses, no sé si a ustedes les pusieron tiempo o no, te pongo 3 meses para que andes metido en eso, después te veré otra vez afuera. Mucha gente ni los 3 meses duran, 1 mes, 2 meses. Pero es porque han llegado con unas expectativas muy falsas, ¿no? Falsas expectativas. Recuerde, las falsas expectativas generan decepciones. Entonces, decían, lo que esta gente levante, si se sube una zorra, lo desbarata. Lo que tú hayas avanzado, de seguro la gente lo menosprecia, ¿no? Porque te conocieron antes de, ¿no? Entonces, no te pongas a parar bolas en eso. No te pares ahí. Simplemente sigue avanzando, ¿no? Que lo que tú hagas, si es para el Señor verdaderamente, no es en vano. Hay que avanzar nada más. Entonces, esta gente obviamente trataban, porque las estrategias siempre eran las mismas, tratar de detener lo que ellos estaban haciendo. Pero bueno, ¿qué hizo Nehemías? Mire, que se le apareció a esta gente para tratar de frenarlos, desanimarlos, desacreditarlos, burlarse de ellos, despreciar lo que hacían, augurarles un fracaso, decir lo que ustedes hagan, eso no va a aguantar. ¿Qué hizo Nehemías? Porque eso lo hemos sufrido nosotros. ¿Qué hizo Nehemías que podemos hacerlo nosotros también? Sigamos leyendo, versículo 4. Dice, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entréganos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué hizo Nehemías? Oró a Dios. Amén. Ante todo esto que le estaba pasando, ¿qué hizo él? Orar a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer, orar a Dios. Es una primera parte, orar. O sea, tenemos que ser personas de oración. ¿Qué es orar, hermanos? Hablar con Dios. Hay gente que dice, pastor, es que yo no sé orar. Tú sabes, hace poco vino un señor aquí que me decía, es que pastor, yo no sé orar porque es que yo no sé leer ni escribir, yo nunca he ido a la escuela. Entonces le digo yo, pero tú hablas, tú conoces a tu mamá, ¿cierto que sí? Me dice, sí. Tú sabes lo que a tu mamá le gusta, ¿sí? Y tú sabes lo que a tu mamá le enoja, ¿sí? Y tú para saber eso necesitas saber leer y escribir, ¿no? Igual con Dios. Usted puede saber qué es lo que Dios quiere de usted. Obviamente, no te quedes ahí sin saber leer ni escribir, porque a estas alturas del partido, en una sociedad en la que vivimos, no saber leer y escribir ya es una decisión demasiado baja. ¿Sabes? Recuerde que la ignorancia es una decisión personal. Si usted no ha aprendido a leer ni escribir es porque usted no ha querido, porque hay mucha gente que por lo menos eso, hasta con la misma palabra tú puedes aprender a leer. Y si tú no sabes leer y escribir y no sabes nada de la palabra, también es una decisión tuya, ¿no? Y es porque lo has decidido. Entonces, hay mucha gente que se queda ahí estancada realmente y no avanza, pero es por una decisión, ¿no? Entonces, orar con Dios, lo primero que tenemos que hacer. Lo primerito es orar con Dios, póngame en comunicación con Él, pongamos todos en las manos de Él. Porque si lo estamos haciendo para Él, ténganlo por seguro que Él nos va a respaldar. Amén, hermanos. Ahora, no se quede ahí nada más, porque el enemigo no se va a quedar ahí. Y si, yo oro a Dios, está bien, pero usted va a saber que el enemigo no se queda quieto, porque mire el versículo 7.
Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los anonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Mire, ellos no se quedaron quietos. Y ya no eran ni Sanballat ni Tobías, dice que también eran los árabes, los amonitas, todos conspiraron. ¿Sabe qué es una conspiración? Una conspiración es una reunión secreta. ¿Para qué? Para actuar en contra de algo o de alguien. Eso es una conspiración. Entonces todos se unieron. Porque recuerde lo que hemos hablado varias veces aquí, el pecado une. ¿Amén o no? El pecado une. Así como Herodes y Pilatos, que eran enemigos, se unieron cuando tenían que, obviamente, mandar al Señor a crucificarlo, ¿no? Entonces, el enemigo no se conforma, mira el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces se querían infiltrar también. Esperemos a ver cómo nos metemos en medio de ellos y les hacemos daño. ¿Para qué? Para detener eso. Entonces hay que cuidarse de ¿qué? De los infiltrados también, de los falsos hermanos, de la cizaña. Hay que tener los ojos muy abiertos, tenemos que ser astutos, hermano. A veces al cristiano le falta astucia. A veces los cristianos nos caracterizamos por ser demasiado inocentes. Y el Señor dice, sean astutos, dejen la simpleza, o sea, sean personas de entendimiento. ¿Amén o no, hermanos? Así es, ¿no? Entonces el enemigo no se conforma para nada. Mire que ellos decían, ¿sabe por qué se enojaron? Porque ya todos los portillos comenzaron a ser cerrados, ya no habían portillos, ya no tenía por dónde meterse, nada. En el plano espiritual nosotros tenemos que agarrar una enseñanza ahí. Si usted ya tiene sus muros bien listitos, tiene su puerta que es sinónimo de autoridad, no habrá puertas, hermano, no habrá puertas que después no va a poder cerrar, no habrá portillos. ¿Puertas como cuáles? No abra la puerta de la pornografía, no abra la puerta del adulterio, la puerta de la droga, la puerta del licor, la puerta de la mentira, no la abra. Porque usted puede empezar con una mentirita, una mentira y mentira blanca, negra, eso no existe, mentira es mentira. Pero usted poco a poco se va a convertir en un gran mentiroso, en un gran adúltero, en un gran borracho. Si usted abre esas puertas que después no las va a poder cerrar, cierre portillos, así como hicieron ellos. Hay que cerrar todos los portillos y eso era lo que encolerizaba a esta gente que querían evitar que la obra avanzara, ¿no? Dice la palabra en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, ¿sabe a quiénes? Aún a los escogidos. O sea, no crea que porque usted está en una iglesia o porque usted es cristiano se salva de eso. Hoy en día hay muchos escogidos que están siendo engañados, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿es culpa de ellos o no? Bueno, si a usted lo engañan la primera vez, usted es víctima, pero si usted sigue ahí participando de eso, usted se vuelve cómplice, recuerde, ¿no? Pero hoy en día muy pocas personas pueden alegar, es que yo soy víctima. No, si usted lleva años ahí donde está, escuchando lo mismo, sabiendo que lo están engañando, sabiendo que lo están explotando, sabiendo que se está manipulando la palabra, y si usted sigue ahí, usted no es víctima, usted es cómplice, eso lo tienen que tener claro. Ahora, ¿lo tendrá claro la gente? Muchos sí, pero prefieren estar ahí, ¿por qué? Porque están contentos ahí, porque nadie les exige, porque nadie les forza a que cambien, tantas cosas, ¿no? ¿Estamos o no, hermanos? Bien, quería leer para ustedes el versículo 9, ahí, 4:9, dice Nehemías, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, ¿por causa de quiénes? De todos los que estaban conspirando, amén. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces mire, ellos oraron a Dios, amén. Pero no es suficiente eso, o sea, el Señor está bien, el Señor espera que tú ores, que pidas a Él, que clames a Él, pero que también actúes. Ellos dicen, nosotros oramos a Dios, pero también pusimos guardas de día y de noche, ¿eh? No se conforme solamente con orar y orar nada más, usted tiene que orar, pero también tiene que actuar, usted tiene que hacer, usted tiene que accionar, ¿amén o no? Así es, las cosas de Dios es así, primero la oración, pero después, ¿qué? Lo natural. Mire más adelante en el versículo 13, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Usted dirá, ¿y para qué tantas armas si ya habían orado a Dios? Porque está bien, hay que orar, pero también hay que tener las armas enfundadas. ¿Amén o no? Versículo 17 dice,
Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Usted no puede quejarse, hermanos, de decir, es que mira que no me queda tiempo para las cosas de Dios porque tengo mucho trabajo. Porque dice que esta gente con una mano trabajaban en el muro y en la otra tenían su espada, ¿no? Usted con una mano puede estar trabajando, hacer sus cosas, para los cuales Dios lo ha capacitado, pero con la otra tiene que tener su espada, tiene que tener la palabra ahí, no puede dejar las cosas de Dios. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que orar, pero también hay que actuar. ¿Amén o no? De eso se trata, eso es lo que hizo Nehemías. Tantas cosas que se le venían en contra, orar a Dios, pedir dirección, pero también actuar, poner a la gente a trabajar, de eso se trata. Ahora, si usted obviamente dice, pastor, yo estoy ahí, yo estoy trabajando y yo tengo mi espada ahí, yo no me despido, entonces está bien, si tú estás bien, cuídate, ¿qué dice la palabra? Cuídate de no caer, sigue así, que así vas bien. ¿Amén o no? Entonces, más adelante en el capítulo 6, porque la hora siguió, ¿no? Los muros se levantaron y todo, pero el enemigo ya obviamente hace intentos desesperados por detener lo que tú hagas. Mire que digo enemigo, no digo el diablo, porque la gente le achaca todo al diablo, pero recuerde que el diablo es uno solo, ¿ah? Que quién sabe dónde esté en este momento, no sé. Pero hay gente abro un paréntesis, hay gente que habla en un lenguaje religioso y decir, es que el diablo me está atacando. Ni porque tú fueras la reencarnación de Pablo, ¿ves? Para que el diablo venga personalmente a tratar contigo, ¿no? Debe ser algún demonio ahí de quinta o de sexta, porque así es, ¿no? El diablo, quién sabe dónde esté, pero hay muchos demonios, hay muchos espíritus del mundo que así es, o sea, cuando tú empiezas las cosas de Dios, viene el contraataque, y a eso se refiere cuando te decía ahora, de que hay gente que dice, es que antes de ser cristiano no me iba tan mal. No es que no te vaya mal, lo que pasa es que ahora empieza la adversidad porque tú estás haciendo cosas para Dios. Además, Dios ha puesto en ti un corazón sensible, un corazón de carne. Entonces uno comienza a valorar cosas que antes no valoraba. Por eso es que uno siente que ahora las cosas son más difíciles. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Nadie, ¿no? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces mire lo que hicieron esta gente que querían detener la obra en el capítulo 6, versículo 1. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo se había puesto las hojas en las puertas, dice, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciéndole, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la hora dejándola yo para ir con ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces, el enemigo siempre trata de distraerlo a uno, ¿no? De sacarlo. A Nehemías lo llamaban a decirle, reunámonos para que miremos. Y yo, no, yo estoy trabajando. A mí no me distraigan ahora porque si dejo la hora quieta, quién sabe qué pase por irme con ustedes, ¿no? Usted concéntrese en lo que haga. Por eso cuando estábamos al principio que Katia les dice a ustedes, denle una sonrisa al que está a su lado, ¿se acuerdan? Hasta ahí llegamos, ¿no? Ya después de que empiezan la predicación, en otras iglesias le dice a usted, cada rato, dígale al que está a su lado esto, dígale al que está a su lado. No, nosotros aquí le decimos, olvídese del que está a su lado, ¿no? Olvídese, concéntrese, ¿qué? En lo suyo, porque esto es personal. Las cosas de Dios son personales, aquí nadie va a luchar por otro, ¿no? Usted luche sus propias batallas, usted pelee por su salvación, cuando usted esté asegurado y usted tenga unas bases firmes, mire a ver cómo puede ayudar a los demás, pero usted no puede pretender ayudar a los demás si usted ni siquiera se ha podido ayudar. ¿Amén o no? Entonces asegúrese de lo suyo, nada más. No pretenda estar ayudando a otros si usted no se ha salvado todavía. Entonces no se distraiga. Las distracciones son tremendas. Mire lo que le pasó a Sansón por el distraerse. Cada que iba pasando a hacer algo para lo que Dios lo había escogido, se distraía mirando. ¿Mirando qué? Mujeres, ¿no? Mujeres, distracciones. Yo quiero a esa mujer, y se la traían porque así era, ¿no? No se distraiga. Entienda cuál es el propósito por el cual Dios lo ha creado y vívalo. Amén. No se distraiga. Entonces, los enemigos querían distraerlo y le decían, ven, y los llamaban y él decía, no me vengan a mí con ese. No digo así, pero más o menos era parecido. El versículo 6 del capítulo 6 que estamos leyendo, dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú, lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Entonces viene
Otra cosa, como él lo mandaron a llamar y él no quiso ir, entonces le levantaron un cuento, ¿no? La difamación, a levantar calumnias y todo eso. Es decir, mira, es que andan diciendo por ahí que tú andas levantando estos muros, ¿sabes para qué? Porque tú quieres ser rey. La difamación, que hablen mal de ti, ¿no? Que comiencen a levantarte cosas. Se ve mucho, ¿ah? Ahora, ¿eso debería preocuparnos? Si es verdad, sí. Si no es verdad, tranquilos. Dice la palabra, hermanos, y le leo en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si lo que digan de usted lo están diciendo mintiendo, bienaventurado es usted. Amén. Ahora, si lo que dicen es cierto, no solamente no eres bienaventurado, sino que arrepiéntete y entrégale tu vida al Señor. Amén, hermanos. Más adelante en el versículo 10 dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Ahía, hijo de Metetael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, o sea, Nehemías dijo: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿A quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Imaginen el sentido de identidad de Nehemías, ¿no? Lo querían intimidar. Mira, te van a venir a matar esta noche. Decía, ¿y un hombre como yo va a huir? Nah, yo sé quién soy, yo sé lo que tengo, sé para lo que vine, tengo sentido de identidad, ¿no? Sepa usted quién es en Cristo Jesús. Pues a veces la gente se le llena la boca diciendo, es que para el cristiano la muerte es ganancia. Eso está bien, pero ¿eres cristiano? Verdadero cristiano. Ahora, no es que uno se quiera morir. Yo creo que, ¿quién de aquí se quiere morir? Yo creo que, aunque la gente religiosamente diga, es que para mí el morir es ganancias. Yo creo que en lo natural muy poco nos queremos morir. Amén. O sea, sentimos y creemos que hay muchas cosas todavía que podemos hacer. Amén o no. Pero bueno, nada más estemos preparados. Entonces decía, un hombre como yo va a huir. Jamás. No huya usted tampoco. No huyamos nosotros de las cosas para las cuales hemos sido llamados. Amén o no. Pero bueno, más adelante ya después de... Esas son las estrategias que el enemigo utiliza siempre. Trata de desanimarte, de difamarte, de confundirte, de distraerte, de amenazarte. Pero bueno, al final la obra de Dios se lleva a cabo. En el capítulo 7 ustedes van a ver todo lo que la gente hizo. Pero quería irme al capítulo 8. Capítulo 8 de Nehemías. Ahí ya obviamente el sacerdote Esdras comienza a leerle la palabra, porque ya estaba el templo, ya los muros estaban construidos. Entonces, si ya el templo está construido, los muros están levantados, entonces ahorita viene lo que es, asegurémonos de que la gente regrese a lo que tiene que hacer, que es conocer y entender la palabra. Amén, hermanos. Entonces, mire el versículo 7 del capítulo 8, dice, y los levitas, Jesúa, Banis, todos esos que estaban ahí, que esa era la función de ellos. Recuerde, la función de los levitas, ¿qué era? Atender a la gente en el templo, instruir a la gente en la palabra, eran sacerdotes, ¿no? Entonces dice que ellos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Esa es la actitud que uno debería tener cuando escucha la palabra. ¿Estar qué? Atento. ¿Amén o no? Estar atento en su lugar. Dice, y leían en el libro de la ley que Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las lecturas. Mire, ellos no solamente leían la palabra, sino que se preocupaban de que la gente entendiera. Porque yo puedo aquí leer y todo eso, y digo, ¿la gente habrá entendido o no? Entonces hay que asegurarse que la gente entienda. Por eso cuando hay palabras que uno no conoce, decir, ¿ustedes saben qué significa esto? Hay que dar el significado, hay que hacer el paralelo para que entendamos de qué está hablando aquí. Estamos hablando de los muros de una ciudad, pero espiritualmente nuestra vida es nuestros propios muros, nuestras propias defensas, nuestros propios fundamentos, cimientos. Entonces dice que leían en el libro de la ley todo eso, ¿no? Y se aseguraban de que la gente entendiera. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, que era el escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaríamos a otro nivel si la gente cada que escucha la palabra llorara, ¿no? Hay gente que ni la escucha, mucho menos va a pedir uno que llore. No, tampoco vamos a pedir que lloren, porque mire, él está diciendo, ¿para qué lloran? Sigamos leyendo. Entonces ellos lloraban. Luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis.
porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, no se entristezcan, dejen de llorar. O sea, más bien gócese en la palabra, o sea, vívanla. ¿Me entiendes? Porque a veces es como ahorita en Semana Santa. ¿Cuánta gente no lloró viendo las películas del Señor y el sufrimiento y la cruz y la sangre y todo eso? ¿Cuánta gente no lloró? Mucha. ¿Qué haces ahí llorando? Más bien, valora ese sacrificio y comienza a dar frutos para lo cual Él vino a morir. ¿Amén o no? De eso es que se trata. Entonces, hay que dejar de llorar, dejar de estarnos lamentando y comenzar a hacer, ¿no? ¿Amén o no? Miren lo que dice la palabra en Miqueas 4:9. Miqueas 4:9 dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Dice él. ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Entonces, ¿por qué gritas? ¿Acaso no hay rey en ti? ¿Acaso no está Cristo en ti? Recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y si tú eres una persona endeble, débil, que lloras por todo, cobarde, que huyes, es porque no eres fuerte. Y si no eres fuerte es porque Dios, que tú dices que está en ti, no está feliz. Porque si Él sí estuviera feliz, si estuviera gozoso, tú serías una persona con fortaleza. Amén. Entonces, asegúrese que el Cristo que vive en usted esté contento, esté feliz, para que ese gozo de Él sea su fortaleza. ¿Y cómo Él está feliz? Cuando tú haces las cosas que Él espera que tú hagas. Pero no está feliz cuando Él dentro de ti te dice, oye, si yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? No estaría feliz, ¿no? ¿Amén o no? Así es, ¿no? Entonces, en la vida personal, hermanos, es hora de preguntarnos cómo están nuestros muros, si tenemos conciencia de la presencia de Dios, ¿sí o no? Eso, grábese eso, conciencia de su presencia, ¿no? Conciencia de su presencia, porque a veces muchos de nosotros, usted en el video, porque muchas veces no hacemos cosas que si estuviera otra persona al lado, no las haríamos. ¿Cuántos esposos, si estuviera la esposa al lado, no mandarían los mensajes que mandan, no verían las cosas que ven, no leerían las cosas que leen, porque la esposa está ahí al lado? ¿Amén? Entonces, cuando ella no está o cuando no hay nadie, hacen una cantidad de cosas que no deberían hacer. Entonces, si nosotros tuviéramos conciencia de la presencia de Dios, sabríamos que Él está viendo siempre lo que nosotros estemos viendo, oyendo lo que nosotros oímos. Amén. El que hizo los ojos te ve, acuerde, y el que hizo los oídos te escucha, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia de su presencia. Entonces, si usted lo entendió, es hora de que empecemos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, hermanos? Muchas cosas, ¿no? Que caminemos con sabiduría, que los hijos sean obedientes a los padres, que los hombres amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia. ¿Amén o no? Que las esposas se sujeten a sus maridos en lo que conviene en el Señor. ¿Amén o no? Que seamos obedientes a su palabra, que seamos entendidos, que nos esforcemos por hacer el bien, que perdonemos, que no haya corrupción en nosotros, que seamos justos y misericordiosos, que seamos personas de verdad, que cada vez que nos comprometamos lo hagamos, que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. Todo eso. Y yo lo puedo resumir en una sola frase. Lo que el Señor espera es que en usted y en mí haya el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Amén o no? Ese mismo sentir, ese sentir de servicio, de amor, de misericordia, de perdón, de obediencia, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. ¿Lo estamos haciendo, sí o no? Cada uno pregúntese. ¿Cómo andan nuestros muros? ¿Caídos? Es hora de levantarlos entonces. Pero recuerde usted que en pecado no hay restauración. Si usted está en pecado, usted no puede clamar por restauración. Usted lo primero que tiene que clamar es ¿por qué? Por un nuevo nacimiento. Ahí empieza todo. Más adelante viene un proceso de restauración, pero si usted no ha nacido de nuevo, si usted está viviendo en pecado no hay restauración. Recuerde, Dios ya tiene todo listo, pero Él es el único que restaura. Así es que usted necesita clamar a Él y entregarle su vida a Él para que Él pueda obrar, ¿no? ¿Amén o no, hermanos? Amén. Entonces no podemos relajarnos, ¿cierto o no? Para nada. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es relajarse, creer que ya lo hizo todo. Recuerde que siempre les digo, a mí me gusta mucho esa frase de Pablo cuando él decía, hermano, yo con todo lo que yo he hecho, yo creo que no lo he hecho todo. Pero eso lo dejo ahí, yo prosigo a lo que me toca, ¿no? Entonces no podemos relajarnos, porque el que se relaja pierde, el que se descuida pierde. Mira, ahorita estábamos hablando con Junior de un accidente que hubo aquí saliendo de Cartago, no sé si se dieron cuenta. Ahí saliendo por, ¿dónde es eso? Por La Lima, ¿no? Por La Lima, ya para San José, en la recta esa, antes de llegar al cruce de Taras, un accidente en la recta. Entonces decía, qué raro, ¿no? La mayoría de los accidentes se dan en rectas, no en curvas. ¿Sabe por qué? Porque en la recta la gente se confía, entonces aumenta la velocidad. En las curvas uno va,
despacio y con un cuidado. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, si uno se descuida, si uno se confía, hasta ahí llegó. ¿Eh? Ahora, eso que eso que pasó ahí, usémoslo en nuestra vida. Usted no se puede relajar, no se puede descuidar. Si usted ya llegó a los pies de Cristo, no se descuide. Más bien, cuídese más, porque es lo que estamos hablando acá. Nehemías estaba tranquilo allá, con sus lujos, todo, ¿cierto? Pero todos los problemas se le vinieron ¿cuándo? Cuando decidió ir a hacer algo para el Señor. ¿Amén o no? Entonces, la palabra menciona un ejemplo de una ciudad que fue destruida por confiada. ¿Se acuerdan cómo se llama esa ciudad? ¿O han oído hablar de la ciudad de Lais? ¿Han oído hablar de Lais? ¿No? Si quiere, vayamos todos para que vayamos cerrando al libro de Jueces. Vayamos al libro de Jueces para que leamos una historia, para que eso nos sirva para cerrar este tema. En el libro de Jueces, capítulo 18, Jueces 18:7, recuerde que el libro de Jueces es la historia del pueblo de Israel cuando ya estaban, ¿dónde? En la tierra prometida. Ellos ya estaban en la tierra prometida. Entonces, ellos obviamente, si usted lee el libro de Josué, sabe que Josué los llevó a la tierra prometida y que cuando ellos entraron allá, toda la gente que andaba con Josué se murieron y al final se levantaron generaciones que no conocían a Dios, todo lo que hemos hablado algunas veces aquí en el libro de Jueces. El libro de Jueces se caracteriza al pueblo porque algunas veces estaba bien, otras veces mal, unas veces bien, otras veces mal. Cuando estaban mal, el Señor les mandaba un juez para que los socorriera, para que los sacara de ahí, y cuando lograban salir de esa situación, volvían y se olvidaban de Dios. Entonces, la misma historia de siempre. ¿Eh? Entonces, en el libro de Jueces, nos hablan de un pueblo que se llama Lais, porque las tribus andaban en eso, explorando tierras para ver cómo conquistaban, porque ellos tenían que llegar a la tierra prometida, pero ahí habían otros pueblos, ellos tenían que conquistar tierras, ¿cierto que sí? Entonces, dice la palabra en 18:7, porque ellos mandaron a algunos hombres a explorar, ¿no? Dice, entonces aquellos, ¿estamos ahí todos en Jueces 18:7? Dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, gracias a esa palabra, Lais, vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Miren, eso que acabo de leer es las características de la ciudad, ¿no? Dice que esa ciudad eran seguros, ociosos, confiados, estaban alejados de todo el mundo, no se relacionaban con nadie. Entonces, claro, cuando esta gente vio esa ciudad, cuando regresaron a su tribu, dijeron, vieran que vimos una ciudad que está puestita, pues, para que vayamos a conquistarla. Y efectivamente, después fueron, la destruyeron totalmente, la saquearon y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esa historia, hermanos? Porque eso tiene un paralelo tremendo con nuestra vida. Tremenda, ¿no? Y si usted medita, ¿por qué destruyeron esa ciudad? Porque está bien. En el plan de Dios estaba que ellos conquistaran otras tierras. Pero a veces esta ciudad hizo cosas adicionales. Se descuidaron, se confiaron, estaban ociosos. Entonces, lo primero que dice la palabra ahí es que era un pueblo que estaba seguro. Seguro, pero no es seguro de que, wow, si estaba seguro tenía muralla y todo. No se refiere a eso. Sino que se sentían ellos seguros. Se sentían que nadie los iba a poder atacar. Miren, en otras versiones de la Biblia hablan de confiados en sí mismos, sentados en su confianza. O sea, se refieren a ese sentimiento de sentirse que nadie les va a hacer nada. Se sentían seguros. Entonces, obviamente, como se sentían seguros, no había nadie vigilando, no se ponían a pensar quién entraba y salía de la ciudad, porque seguros, ¿no? Entonces, como a veces, ¿se acuerdan la vez pasada que nos pasó y ya nos pasó la primera vez, ya no nos vuelve a pasar que hicimos la cena de Navidad y sabemos que cuando hacemos un evento aquí entra gente que es de la iglesia y gente que no es, entonces uno a veces se confía, ¿no? ¿Cierto decir? Entonces, y no lo digo por las personas que nos están visitando porque ya nosotros hablamos con ellos, pero a veces cuando hay una actividad uno no les toma el nombre y nada, sino que la gente entra y sale, ¿no? ¿De acuerdo a lo que nos pasó? Que alguien se llevó 2 celulares y todo eso, pero nos confiamos, ¿o no? Pensamos que no iba a pasar y pasó, pero bueno. Entonces, este pueblo se decía que era un pueblo seguro, o sea, desprevenido, ¿no? Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos sentirnos así, que no nos va a pasar nada, porque dice la palabra que el enemigo anda, ¿qué? Anda como león,
mirando, ¿ah? Y recuerde que lo que hablamos ahora, Junior, si algo caracteriza a un león, a un tigre y todo eso es la paciencia. Usted ve a un tigre cazando, ellos se pueden estar todo el día ahí mirando la presa, esperando el más mínimo error, ¿para qué? Para dar el zarpazo. ¿Amén o no? Entonces, el enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devora. Entonces, no se descuide, no se sienta seguro, más bien, esté atento siempre, velad, dice la palabra, velad, estad atentos, sean atalayas. ¿Amén o no? Entonces, este pueblo no tenía eso, o sea, era un pueblo que se sentía seguro. Más adelante dice, ocioso, ocioso. ¿Saben qué es ocioso? ¿Qué es el ocio? El ocio es cuando uno no, digamos, un tiempo ocioso es un tiempo que no aporta nada, un tiempo en el que no se hace nada, un tiempo en el que usted está ahí y no, ni aprendió nada, ni tampoco hizo nada, ni avanzó nada, o sea, un tiempo que transcurrió ocioso. ¿Amén o no? Para la vida del cristiano no hay nada más peligroso que estar ocioso, ¿no? Mire, esta ciudad fue destruida, ¿por qué? Por estar haciendo nada, ¿no? Y la Biblia habla de que Sodoma y Gomorra eran pueblos ociosos. Mire, te lo leo lo que dice ahí, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos. Sodoma, ¿abundancia de qué? De ociosidad. ¿Por qué cayó David? Por ocioso, por estar haciendo nada ahí, pues, en vez de estar en el frente de batalla, estaba ahí en el palacio dando vueltas en la habitación haciendo nada, ocioso. Hay un dicho que dice que una mente ociosa está llena de ¿quién? De Satanás. No es bíblico, pero es cierto, ¿no? O sea, no sea ocioso. O sea, invierta bien su tiempo, ¿no? O sea, necesitamos tener, cada vez estar como más ocupados en ver qué es lo que podemos hacer. Recuerde que cuando usted viene del mundo a los pies de Cristo, la preocupación que hay en su mente es, ay, ¿cómo hago para no pecar? ¿Cómo hago para no pecar y mantenerme y perseverar? Entonces esa es la lucha suya cuando usted es un cristianito raso. ¿Amén o no? Ay, no pequé, un día más gané esta batalla, pero ahí voy caminando en santidad. Esa es la pelea de un cristiano raso. Cuando usted ya sube de nivel y usted es un siervo, esa no puede ser su preocupación ya, porque supone que usted ya prueba superada. La preocupación suya es, ¿cómo hago para servir mejor? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué más Dios me puede usar? ¿Cómo hago para llevar almas a los pies de Cristo? ¿Qué hago? Esa debe ser la preocupación, es una preocupación de otro nivel, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, no hay que ser ociosos, hermanos, o sea, necesitamos empezar a hacer cositas para el Señor. Mire que el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:5, ahí donde él nos menciona que digan, hermanos, mire, yo lo que les aconsejo es que a la fe agreguen virtud, a la virtud agreguen paciencia, a la paciencia mansedumbre, una cantidad de cosas que él dice. Y dice, si ustedes hacen todo eso, no caerán jamás. Claro, si usted se pone a hacer todo eso, que a la fe, primero tienes que tener fe. Y si a la fe le pones mansedumbre, paciencia, benignidad, todo eso, ocupado en todo eso, ¿a qué hora vas a caer? Nunca. ¿Amén o no? Así es. A veces a uno le aconsejan un paréntesis que a veces uno está en el momento de adoración y como que te vas mentalmente y como que te estás yendo, entonces le dicen a uno, ¿sabe qué? Póngase a cantar. Porque ocupe la mente, ponga ahí la canción y usted verá que regresa otra vez, o por lo menos regresa, pues, no le aconsejo que esté en una adoración íntima, pero por lo menos regresa, ¿no? Porque recuerde que uno está donde la mente está, ¿no? Hay muchos que pueden estar ya con su mente en el partido de las 3 de la tarde, pues van en el partido a las 3 de la tarde, pero hay gente que tiene su mente ahí ya, entonces, ni siquiera están aquí, ya están allá en el estadio. Entonces, uno está donde la mente está, ¿no? ¿Qué más le pasó a ese pueblo? Aparte que era seguro y ocioso, dijo que era confiado, ¿no? Se confiaron ahí. Y más adelante, hermanos, dicen que nadie los defendió. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué nadie los defendió? Porque ellos estaban alejados de Sidón, alejados. Y dice que ellos no tenían negocios con nadie. Entonces, tal vez ellos tenían esa idea de decir, bueno, si ellos no necesitan de mí, yo tampoco necesito de ellos. Entonces, hermanos, el ser humano, Dios nos ha creado a nosotros como seres relacionales. Nosotros necesitamos relacionarnos, necesitamos de los demás. O sea, no se aparte, no se aleje. Recuerde que el que se aparta no se puede apoyar en los demás. Y después decir, es que no me defendieron. Y dice, ¿por qué? Si no sabíamos que estabas en peligro porque te apartaste, te alejaste. Entonces no se aleje, tenga relaciones. O sea, te doy, tú me das. Reciprocidad, o sea, así es. ¿O no? ¿Amén o no? Entonces, no subestimemos todas esas cosas porque son cosas que nos pueden
pasar tremendamente, ¿no? No subestimemos al enemigo, recuerde que el enemigo tiene lo suyo. La palabra por eso dice, no ignore las maquinaciones del enemigo, sino que más bien persígalo, destrúyalo y no regrese hasta que lo hayas destruido, pero no ignores la capacidad del enemigo de hacer daño. Entonces, cuando usted se aísla como hermano, así como esta ciudad, si usted se aísla, usted lleva las de perder, ¿no? No estoy diciendo que, porque hay gente que le dice, pastor, pero es que mira que no encuentro una iglesia, es que no hay iglesia sana. Hay que buscar, hay que caminar, el remanente de Dios se mantiene. Hay que estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que tampoco pretendas pues que vas a encontrar una iglesia ahí a 3 pasos de tu casa o a una cuadra, porque hay gente que dice, es que es muy lejos. A veces toca hacer, ¿ve? Aquí en Cartago nosotros tenemos gente que viene de Cervantes, gente que viene de la zona de los Santos. ¿Entienden? Entonces, muy pocos somos de aquí, bueno, yo vengo de San José, pero muy pocos son de aquí de San José Centro. Usted, mire, David y Marian vienen de San Francisco de Dos Ríos, entonces hay que pagar el precio, hermanos, pero no puede uno apartarse realmente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? O sea, no crea que aquí está escrito aquello que diga, mira cuán bueno y cuán maravilloso es cuando los hermanos, ¿qué? Comparten en armonía. No dice eso por decirlo, dice porque es importante. ¿Amén o no? Como iglesia. Póngase de pie, voy a terminar leyendo este versículo para que nosotros cerremos este tema, hermanos, de lo importante que es que levantemos nuestros muros, que nos protejamos, que nos guardemos de las cosas que no son de Dios, que no permitamos que cosas ajenas a Dios entren a nuestra vida, a nuestros pensamientos. Recuerde que usted puede permitir que el sopilote revoletee en su mente, pero no deje que haga nido. Usted puede tener dudas, pero no deje que las dudas se siembren en su mente, en su corazón. Usted puede tener tentaciones, pero no caiga en la tentación. Recuerde, todo eso es válido, todo eso los siervos del Señor lo han pasado. Pero para eso tenemos que levantar muros, tenemos que ser personas que pongamos límites, que tengamos autoridad. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 12:12. Hebreos 12:12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, como quien dice, ¿estás caído? Levántate. Pero el que está como caído, dormido, dice, levántate tú que duermes y despiértate para que te alumbre Cristo. Pero ¿qué dice él? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Así es que mire de todas las cosas que hay que cuidarse, ¿no? Cuídese que no hayan raíces de amargura ahí, porque eso es estorbo, ¿no? Cuídese que usted esté por la senda correcta, y si usted se da cuenta que está por la senda equivocada, busque a Jehová y dice que Él les va a enderezar tu camino. ¿Amén o no? De eso se trata. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque nos has permitido poder estar aquí en este lugar, escuchar tu consejo, Señor. Que cada uno de nosotros haya entendido la importancia de ser personas de autoridad, de ser personas con límites, de cuidarnos, de estar atentos, de protegernos, de relacionarnos, Señor. De invertir bien nuestro tiempo, Señor, porque sabemos que los días son malos. Te damos gracias, Padre, por habernos ayudado por medio de tu palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que ha entendido que necesita entregarle su vida a Cristo, es una persona que vive totalmente con sus muros caídos, no tiene identidad, descuidado, es una persona que no aporta, ociosa, es una persona que no tiene sentido de vida, no tiene propósito, no sabe ni para dónde va porque no sabe de dónde viene. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer que estés aquí o viendo el video, ahí donde estás, dile al Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y me ha quedado claro de que mis muros están totalmente caídos, Señor. No hay nada que me proteja, no hay nada que me defienda. Recibo de todo, Señor, y no, nada tuyo, solo cosas del mundo, Señor, porque no he puesto límites. Pero no más, Señor. Hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que yo pueda ser testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por haberme perdonado sin merecerlo, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted ha hecho esta oración, felicitarle y animarle nada más a que siga adelante, no se quede ahí nada más. La iglesia Efesios 4:23 está aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos, 9:30 de la mañana aquí, nos reunimos, domingo 9:30 de la mañana, aquí en el salón principal, Centro Comercial El Dorado, costado norte de las ruinas. 8772-5957 es mi número, por si en algo también les puedo ayudar. Que el Señor los bendiga. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.